Bueno, lo que quería hacer es ver si podía compartir la pantalla desde ahí. Bueno, entonces, vamos desde el principio. A ver. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué habíamos hecho. ¿Cuál es el problema de Fourier? Bueno, habíamos visto las aplicaciones a las que queríamos llegar. Bueno, la idea es que uno tiene una señal continua. Podemos pensar periódica o no periódica. Acá lo que dibujé es periódica, ¿sí? Como si fuera una nota musical que uno toca en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aprieta una tecla de un órgano y la deja apretada, órgano eléctrico, y uno de ahí la discretiza. Y la usa esta discretización para o grabar, como en un disco compacto, o inclusive en cualquier formato moderno, digamos, de grabación de música. Uno graba digitalmente números, que son esas alturas de una muestra que hizo en el tiempo. O al revés, uno quiere transmitir y quiere reconstruir una señal. O, como habíamos dicho, una señal ruidosa, viene ese pulsito que tiene la información que queremos, y ese pulso viene sumergido en un montón de ruido. Y uno dice, ¿cómo voy a sacar la información de ahí? Bueno, como ese ruido puede tener características en frecuencia diferentes a la información que está en el pulso, entonces puedo, filtrando, sacando las componentes de determinadas frecuencias, quedarme con esto. ¿Está bien? Bueno, y después está el análisis mismo, ¿no? Nosotros acá, hay infinitas aplicaciones de Fourier y sus variantes. Acá estamos poniendo algunas pocas, digamos, por ahí las más ilustrativas, pero qué sé yo, el análisis de Fourier, si uno quiere estas cosas, estas, entre comillas, huellas digitales que hay en la voz de todos nosotros, tiene que ver con la descomposición en Fourier de la voz y ver, digamos, cada uno tiene características particulares y aunque alguien trate de imitar a otro y lo haga muy bien para nuestros oídos, muchas veces el patrón ese en Fourier es imposible de distinguir. Alguna vez alguien me dijo, no puedo tomarlo esto como un documento serio, que si uno agarra un par de hermanos, aunque tengan voces que parecen distintas, tienen alguna cosa en común, como el parecido ese que uno encuentra entre hermanos, aunque no lo sean tanto, mientras que si uno agarra un imitador de alguien, digamos que aunque parezca que lo imita muy bien, su patrón, digamos, es de Fourier de las frecuencias características de la voz, pueden ser bastante diferentes. Bueno, entonces vamos a empezar por el caso periódico. ¿Está? Uno tiene una señal en el tiempo, casi ninguna señal es periódica estrictamente hablando. ¿Por qué? Y porque uno dice, bueno, alguna vez el sistema físico empezó y alguna vez va a terminar, con lo cual digamos, ninguna señal es periódica en el sentido matemático del término. Entonces vamos a pensar que es una buena aproximación tener una señal que puede ser tanto escalar como vectorial, ¿sí? Esto puede ser una posición que está dada por un vector y siendo un vector, digamos, sus componentes son funciones escalares periódicas. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es periódica? Que hay un determinado tiempo t grande donde la señal se repite. Y a partir de ahí eso va a pasar indefinidamente. ¿Está bien? Si lo que pasa en el intervalo 0,1 se repite en el 1,2, bueno, también se va a repetir en el 2,3, en el 3,4 y así indefinidamente. ¿Está bien? Muchas veces vamos a considerar que el periodo es 1, pero es simplemente una definición de cuál es nuestra unidad de tiempo. ¿Sí? O sea, si nuestros relojes están sincronizados para que
1 quiere decir una oscilación de mi sistema, ya está. Entonces el periodo es 1 por definición. Y no cambia absolutamente nada cuando hacemos una cosa así tan particular. Bueno, la definición de periodo no es obvia, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que uno entiende por periodo el mínimo periodo, pero cuando uno se empieza a pelear con qué es el mínimo tiempo t grande tal que la señal se repite, pueden empezar a pasar cosas raras que, digamos, después si tenemos un rato lo podemos discutir, pero no vale la pena. Pero finalmente uno entiende que es el mínimo, cuando uno habla del periodo, es el mínimo tiempo en donde la señal se vuelve a repetir. ¿Está bien? En muchos casos es obvio, pero a veces puede, si uno busca una definición matemática, podría perderse en una situación complicada. Bueno, ya habíamos visto ejemplos de sistemas que nosotros habíamos identificado, bueno, no el movimiento alrededor del Sol, porque no estudiamos el problema de Kepler, pero sí habíamos considerado algunos sistemas, por ejemplo, dos especies, uno predador y otro presa, o la dinámica de una célula en términos de modelo simplificado, digamos bidimensional, que uno pueda hacer de un sistema de, digamos, de una neurona, ¿no? En términos de potencial en la membrana, y una variable artificial que resumía el comportamiento de las concentraciones de calcio, potasio, sodio y todos los iones que intervienen en la dinámica celular. Bueno, entonces ese es el modelo Fitzhugh-Nagumo, y eso también, bajo ciertas circunstancias, daba soluciones periódicas. Entonces aparecen problemas periódicos en la naturaleza. Y además, como son los más fáciles de estudiar vía Fourier, vamos a empezar por ahí. Bueno, algo que habíamos dicho, el electrocardiograma puede pensarse aproximadamente, mientras el sujeto de estudio esté tranquilo, digamos, no cambien muchas variables interiores ni exteriores, esté pensando en una cosa rara, o digamos, haya un estímulo externo, uno puede pensar que su electrocardiograma para una persona normal va a ser más o menos periódico. Bueno, habíamos visto que las señales periódicas más sencillas son las que llamamos armónicas o senoidales, ¿sí? Que están dadas por una amplitud, una frecuencia, o un periodo o una frecuencia, que están relacionadas de la forma que está indicado ahí, y una fase. Digamos, la fase no tenía ningún sentido, salvo que uno puede decir tiempo cero corresponde a cualquier tiempo, no tengo que esperar que pase por cero, el tiempo cero puede valer algo, porque hay una fase phi involucrada. ¿Sí? Bueno, y habíamos definido dos frecuencias, la frecuencia, que es la que se mide en Hertz, que es la que, digamos, qué sé yo, las emisoras de radio nos van a decir a qué frecuencia transmiten, ¿sí? Y después la frecuencia angular, que es eso mismo multiplicado por 2pi. Donde el ángulo se está midiendo, o sea, si la frecuencia se mide en 1 sobre segundo, hertz, la frecuencia angular, que está multiplicada por 2pi radianes, se mide en radianes sobre segundo. Bueno, ya ahí lo dijimos, la unidad de frecuencia es el 1 sobre segundo, que es el hertz, es una unidad derivada. Hertz es el físico que hizo los primeros experimentos para demostrar lo que Maxwell, cuando hizo las leyes del electromagnetismo, había predicho, que era la existencia de ondas electromagnéticas, y Hertz fue el primero que llevó el experimento a cabo, y que produjo de un lado de una montaña y recibió del otro lado ondas electromagnéticas. ¿Saben? De un lado las produjo con una chispa y del otro lado con un dispositivo, digamos, que resonaba y que producía chispas del otro lado, era un arito de cobre con una pequeña separación, que cuando recibía las ondas electromagnéticas generaba una chispa. Entonces fue el primero que verificó experimentalmente la existencia de ondas electromagnéticas. Bueno, entonces acá está el dibujo de una señal armónica, y lo que vamos a mostrar es que con las señales armónicas de frecuencias múltiplos, ¿sí? De periodo t, de periodo t sobre 2, de periodo t sobre 3, de periodo t sobre 4, etcétera, etcétera, uno puede
aproximar a cualquier señal periódica de periodo t. Es decir, esos senos y cosenos de frecuencias múltiplos de la básica de la señal, uno lo puede considerar como una base como para representar todas las señales periódicas. De alguna forma, es lo mismo, de hecho, así se llaman, como los polinomios para una función cualquiera. Uno dice, bueno, vía polinomio de Taylor o el teorema de Weierstrass que mencionamos y, digamos, nunca demostramos, ni porque no forma parte de este curso, pero decir, bueno, cualquier función continua se puede aproximar tan bien como uno quiera, tanto como uno quiera por un polinomio en un intervalo cerrado. Uno puede decir que cualquier función periódica se puede aproximar tanto como uno quiera por sumas de funciones armónicas, es decir, senoidales o cosenoidales, con frecuencias múltiplos de una dada. ¿Está? Entonces, eso es lo que hoy vamos a empezar a mirar. Entonces, bueno, una idea de que cualquier función senoidal armónica, como habíamos planteado, se puede escribir como suma de un coseno y un seno. Por eso es que en todas nuestras, para no estar peleándonos con la fase, siempre tenemos que tener en cuenta que se puede escribir como lo decimos acá arriba, ¿no? Como un X, no sé por qué esto marca en otro lado, bueno, como X sombrero, como la amplitud, por seno de omega t más phi. Pero eso se puede desarmar en A por coseno de omega t más B por seno de omega t. ¿Sí? A y B están dados, tienen esa relación con la amplitud X sombrero y la fase phi. ¿Está bien? Que es trigonométrica como la vemos ahí. En ese triangulito, aunque no refleje nada desde el punto de vista físico, es de alguna forma la geometría que tendrían estos coeficientes A y B respecto de la amplitud y respecto de la fase phi. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, uno puede definir lo que es un polinomio trigonométrico como una suma. Fíjense que acá t sobre t grande, o 1 sobre t grande, sería la frecuencia, y acá la frecuencia la estoy multiplicando por 1, por 2, por 3, así hasta n. Entonces, estoy considerando cosenos y senos, ¿sí?, de frecuencias todas múltiplos, multiplicado eso por coeficientes, más una constante arbitraria. ¿Saben? Eso es lo que vamos a entender por un polinomio trigonométrico. Por supuesto que, por la observación de hace un rato, uno podría escribir estas sumas de cosenos y senos de de las oscilaciones con la misma frecuencia, se pueden escribir como un X, una amplitud X sombrero y una fase phi, que por supuesto el X sombrero y el phi van a depender de A sub k y B sub k, por lo tanto van a depender, para cada k voy a tener una amplitud y una fase distintas. Muy bien. Entonces, vamos a mirar ciertas características. Por ejemplo, la combinación lineal de polinomios trigonométricos es, a su vez, un polinomio trigonométrico. Déjenme ver algo. Como estoy haciendo desde otra máquina, no sé si lo que grabo es lo que se va a ver. Bueno, esperemos que sí. Profe, aviso por las dudas que no se ve la pantalla completa, le falta un pedacito. ¿No se ve la pantalla completa? ¿Le falta un pedazo? Como que Claro, se se ven las ve, diapositivas de costado, digamos, las chiquititas, y después la que estás compartiendo le falta un pedacito de abajo. Ah, bueno, entonces déjenme, por las dudas, vamos a cambiar o sea, voy a dejar de compartir esta y voy a ver si lo veo directamente desde acá.
¿Y ahí? Ahí se ve como siempre. Ahí se ve bien. Ah, perfecto. Listo. Muy bien. Bueno. A ver ahí. Ahí está. Bueno, esto lo habíamos visto. Ahí estamos. ¿Qué es entonces un polinomio trigonométrico? Es eso, una combinación de senos y cosenos de frecuencias múltiples. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cualquier combinación lineal que haga de polinomios trigonométricos va a ser de nuevo un polinomio trigonométrico. Por supuesto, siempre con la misma frecuencia base. ¿Está bien? No es que voy a hacer uno de frecuencia 0,8 y otro de frecuencia 0,9. O sea, todos de la misma frecuencia, si agarro siempre expresiones de este tipo, con A y B arbitrarios, y el n también, podría tener que x sea hasta n, e y de t sea hasta m, y son dos enteros distintos, pero cuando hago la suma, me quedo con el más grande, como uno hace con polinomios cualquiera, ¿no? Que si tengo hasta potencia x al cubo y otra tiene potencia x a la cuarta, bueno, en la suma me va a quedar un polinomio de potencia x a la cuarta. Entonces, lo mismo, si hago expresiones de este tipo, con el mismo t grande, y las sumo, o las multiplico por números y las sumo a una combinación lineal de esos polinomios trigonométricos, de nuevo eso va a ser un polinomio trigonométrico. Si yo derivo una expresión, fíjense, la constante, bueno, va a valer 0 su derivada. El coseno se va a transformar en menos seno, multiplicado por alguna constante que depende de k y de t grande. Si derivo el seno, también va a aparecer el coseno, multiplicado por el b sub k y alguna constante que salga de derivar esto con respecto a t, que va a ser una constante que depende de k. Entonces, de nuevo, las derivadas de un polinomio trigonométrico va a ser un polinomio trigonométrico. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido por eso tiene sentido hablar que es un polinomio. ¿Está bien? Por supuesto que no es un polinomio como potencias de x, sino que es un polinomio en términos de coseno y seno. Muy bien. Pero ¿qué pasa con el producto? ¿Sí? Bueno, el producto de polinomios trigonométricos es también un polinomio trigonométrico. Y ahí por ahí no es tan obvio, porque estoy multiplicando, cuando hago un producto de una expresión de este tipo por una expresión del mismo tipo, pero con otros coeficientes y hasta otro grado, uno dice, ¿y por qué eso voy a tener productos de coseno por coseno, o coseno por seno, o seno al cuadrado, o seno por seno? ¿Por qué eso va a ser también algo que se puede escribir de esta forma? Bueno, y eso viene porque estas funciones son trigonométricas y no funciones arbitrarias. Entonces, ahí está. La idea es... me olvidé de eso. Bueno, no, está más adelante, perdón. Nos queda por ver por qué el producto de polinomios trigonométricos es un polinomio trigonométrico. Acá simplemente lo que les quería mostrar es un ejemplo de lo que de uno de los objetivos. Nosotros dijimos, muchas funciones o cualquier función periódica se va a escribir como suma de senos y cosenos de diferentes frecuencias que son múltiplos de la original. Acá quiero mostrarles cómo eso puede ser. Más adelante, no sé si hoy, si llegamos, pero más adelante vamos a ver cómo se calcularían estas aproximaciones. ¿Sí? Pero por ahora simplemente quiero mostrarles qué pasa cuando uno considera un polinomio trigonométrico particular y ve a qué se va acercando cuando la cantidad de términos crece cada vez más. Entonces, supongamos que acá estoy pensando que t grande es 1. ¿Sí? Tengo periodo, si vamos acá y pongo t igual a 1, el primero es 2pi por t. Entonces ahí tengo. Seno de 2pi por t. Esta la llamé x1, a esta señal, digamos, a esta función del tiempo.
Bueno, su gráfico está dado por esto. Voy a ir complicando esto, sumándole más y más términos, pero con un patrón bastante sencillo, que es, no voy a considerar la frecuencia, la que vendría acá, después es 4pi, ¿no? Cuando a esto lo multiplique por 2, me va a quedar 4pi por t. Bueno, esa voy a pensar que tiene coeficiente 0. Y voy a considerar esto multiplicado, la frecuencia multiplicada por 3. Entonces me queda 6pi por t. Y le voy a poner coeficiente 1/3. Entonces, cuando hago la suma de esta función más esta, ustedes pueden graficarlo y van a ver que les queda esto. ¿Sí? Acá esto no marqué, pero sería, esto acá sería el 1, pegó un ciclo, acá el 2 pegó otro ciclo, acá el 3 pegó otro ciclo. Entonces voy desde -1 hasta 3, estoy graficando en el tiempo. Esta suma, este seno de 3 por 2πt, hizo estas oscilaciones así chiquititas que están acá, y la convirtió en esto. Esto venía siendo seno, pero acá, al principio, el seno de 6t es positivo, entonces suma y sube más rápido, pero después esta se hace negativo, entonces le da oscilación hacia abajo. Bueno, no voy a poner frecuencia 4 por 2 pi, 8pi, no voy a tener 8pi por t, pero voy a tener 5 por 2pi por t, o sea 10pi-t, y tengo esto. Y la amplitud de esa señal es 1/5. Y fíjense que me queda esto. Y si considero una más, me queda esto de acá. Y ahora voy a dar un salto, voy a considerar muchas oscilaciones, multiplicar por 1, por 3, por 5, hasta por 15. ¿Está bien? Y tengo esta suma. Fíjense que con sus oscilaciones, pero se va acercando a alguna señal periódica. Hay una señal periódica utilizada, que aparece mucho en las aplicaciones, que es algo que vale, por ejemplo, 1 en todo este intervalo y -1 en todo este intervalo. De 0 a 1/2 vale 1 y de 1/2 a 1 vale -1. Y después vuelve a valer 1 y después -1, después 1 y después -1 de nuevo. Es decir, puedo acercarme con sus dificultades a una función tan complicada como una función discontinua que vale 1 en una parte y -1 en otra. Entonces, fíjense la potencia de los polinomios trigonométricos que pueden ajustar bastante bien a señales inclusive discontinuas. ¿Está bien? Con sus dificultades. Después eso lo vamos a ver, digamos, en este ejemplo, lo vamos a explorar un poco más. Pero lo que quería mostrarles es que hay una forma de aproximar funciones que es a través de señales periódicas, a través de los polinomios trigonométricos, que es muy potente. ¿Está bien? Bueno, esto tiene una historia de la matemática, es un capítulo aparte de la historia de la matemática porque, digamos, generó muchas preguntas, y al contestar esas preguntas surgían otras preguntas más, y, digamos, y se llegó hasta los fundamentos de la matemática solamente por culpa de este problema. ¿Está bien? Y en este problema, para que vean que en la matemática también hay controversias, o sea, de un lado uno podía tener a tipos como Euler, D'Alembert y qué sé yo, y Weierstrass, que suponían que no se podía hacer esto, y por otro lado Fourier y algún otro, pero casi en soledad, donde Fourier decía que cualquier función se podía aproximar cualquier función periódica se podía aproximar por un polinomio trigonométrico. ¿Está bien? Y esencialmente tenía razón Fourier. ¿Está bien? Entendiendo, hay que preguntarse primero qué quiere decir cualquier función. ¿Está bien? Eso llevó a los fundamentos de la teoría del análisis matemático. Bueno. Pero bueno, ¿por qué los polinomios trigonométricos son, al multiplicar polinomios trigonométricos, obtengo de nuevo un polinomio trigonométrico? Por esta propiedad.
Cuando haga coseno de alfa por coseno de beta, es coseno de la resta y coseno de la suma. Y cuando haga seno de alfa por seno de beta, es, salvo este 2, esencialmente el coseno de alfa menos beta menos el coseno de alfa más beta. Y cuando haga seno por coseno, esta fórmula que ustedes ven acá. ¿Está bien? Eso lo que me dice es que cuando yo tenga, por ejemplo, coseno de m omega, en vez de poner 2pi sobre t, puse directamente omega. Llamé a eso la frecuencia angular. ¿Está bien? Entonces, cuando tenga m, un múltiplo, qué sé yo, 3 omega t por 4 omega t, voy a tener, por un lado, 4 menos 3, y por otro lado, 4 más 3. Es decir, voy a tener frecuencia omega t y frecuencia 7 omega t. ¿Creen que creo que había una pregunta? ¿O no? Hay preguntas. Lineal la propia función del seno. Sí, esto es porque son las funciones trigonométricas. No sería cierto en otro caso. Bueno, lo mismo para seno y lo mismo para seno por coseno. ¿Está bien? Entonces me quedan, bueno, distintas fórmulas. ¿Sí? Fíjense las diferencias, que aparece más suma de cosenos, acá resta de cosenos, y acá seno más seno. ¿Está bien? Entonces, de estas identidades trigonométricas, uno lo que observa es que cuando hace coseno de un múltiplo de omega t por otro múltiplo, por coseno de otro múltiplo de omega t, se puede escribir como sumas de cosenos de diferentes frecuencias. Acá la resta y acá la suma. ¿Está bien? Bueno. Fíjense, esto es una cosa curiosa que quería ver si la puedo... déjenme mirarla. Mirarla en el... A ver si los puedo compartir acá. Porque acá quería escuchar. Entonces, a ver si podemos... A ver si puedo compartir ahí. Bueno, miren esto. Si yo tengo, lo voy a mirar la fórmula al revés. ¿Se ve algo ahí? Imagínense Sí. que tengo coseno de dos frecuencias. Esto vale en general, no tienen por qué ser múltiplos de una sola frecuencia, pero usando estas fórmulas trigonométricas generales, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando uno hace la suma de dos oscilaciones que tienen frecuencias muy cercanas. ¿Sí? Entonces ahí tengo, sumo coseno de omega 1t más coseno de omega 0t. ¿Sí? Y vamos a pensar que omega 0 y omega 1 son dos frecuencias particulares, digamos, pero muy cercanas. Eso, por las relaciones trigonométricas que vimos recién, se puede escribir como 2 veces el coseno de la resta sobre 2 por el coseno de la suma sobre 2. ¿Por qué? Porque fíjense que la relación trigonométrica que tenía acá, el coseno de alfa más el coseno por el coseno de beta, es el coseno de la suma más el coseno de la resta. Entonces, si acá esta es alfa y este es beta, ¿sí? Si a ver.
no sé, no se ve nada. Si tengo omega 1 menos omega 0 sobre 2 por t, es el alfa, y omega 1 más omega 0 sobre 2t, es el beta, cuando haga la suma me va a quedar omega 1 por t, y cuando hago la resta me va a quedar omega 0 por t. Es decir, vale, esta identidad sale de la página anterior. Entonces, esta relación, si uno lo ve, imagínense, ahí tengo el dibujito de la de arriba es el coseno de omega 1t. La de abajo es coseno de omega 0t. Cuando haga la suma de estas dos, me va a quedar esta oscilación que oscila más o menos a la misma frecuencia que estas dos, porque son muy parecidas, pero tiene estos impulsos, digamos, que se van modulando, ¿está bien? Va subiendo y bajando su amplitud de esa manera. ¿Por qué? Porque la resta de omega 1 menos omega 0, como omega 1 y omega 0 son muy cercanas, esa resta, omega 1 menos omega 0, va a dar muy chiquitito. ¿Está bien? Entonces esto es una frecuencia muy baja, quiere decir que son estas oscilaciones muy lentas que están acá. ¿Está bien? Bueno, pero eso, y este es el experimento que quería mostrarles, a ver si sale, esto es audible. ¿Está bien? Vamos a ver si podemos mirarlo. Imagínense que, por ejemplo, tengo omega 0, es el La de 440 Hz. A lo largo de la historia, yo no sé de música, pero a lo largo de la historia, ¿qué es el La básico con el cual después uno hace toda la afinación de un instrumento? Fue cambiando de frecuencia desde los 420 Hz, o inclusive menos, casi 400, o menos de 400, hasta 465, dependiendo del siglo y dependiendo del lugar, digamos. Pero bueno, en los últimos tiempos, uno puede considerar que el La es 440 Hz, es decir, 440 oscilaciones por segundo, o también 442. ¿Está bien? No hay un acuerdo completo, a veces se lo llama La 440, al que es en realidad 442. Ahora que la afinación de los instrumentos se hace, digamos, a partir de dispositivos digitales, digamos, se puede hacer la que uno quiera, ¿no? Pero veamos qué es, a ver si podemos escucharlo. Un La de 440, no se escucha nada, ¿no? No, bueno. Entonces se los debo, dejo de compartir de acá. Todo este lío fue para esto, y no sirvió para nada porque mis dispositivos no permiten escuchar. Pero bueno. Ok, entonces les puedo mandar después el archivo, o por ahí el que suba, sí van a poder escuchar si tienen el dispositivo apropiado. Pero, digamos, de acá uno podría escuchar esto, el La 440, el La 442. Yo lo hice... Nico, Sí. en el chat están diciendo que tenés que compartir el sonido de tu computadora para que nosotros lo escuchemos. Ah, ese es el problema, que no tengo. O sea, estoy con un problema técnico. En esta computadora, que es la que sí tiene el sonido, ¿cómo es? Acá no, el PDF no tengo Ok, ok, la parte de multimedia que me permita compartir el sonido. Y en la otra no tengo sonido directamente. ok. Bueno. A ver. Sí, no puedo compartir el sonido en esta. A ver. Esperen. Si lo puedo. Sí.
Ah, puedo hacerlo, ya sé. Igual es una tontería, ¿no? Ahí. Lo puedo hacer de una forma un poco... ahí estoy compartiendo otros sonidos. ¿Se llega a escuchar algo? Sí, sí. Ese es un La 440. Ahora voy a compartir el La 442. Yo no encuentro diferencia, ¿está bien? Pero bueno, yo no tengo un oído entrenado, pero es imposible para mí distinguir estas dos frecuencias. Ahora, fíjense qué pasa con la suma. Bueno, eso era lo que uno puede llegar a escuchar. Esperen que hay un montón de chats. Ok, entonces, eso es, fíjense que con simplemente suma de dos frecuencias parecidas, las cosas que pueden aparecer. Pero bueno, volvamos a nuestros polinomios trigonométricos. ¿Qué otras operaciones podemos hacer con polinomios? Por ejemplo, el cálculo de primitivas o las integrales. ¿Sí? Entonces, bueno, uno podría tener un polinomio trigonométrico y ver qué pasa con una primitiva de esto. Bueno, si uno tiene esta función, que son suma de cosenos y senos y constante, no es difícil encontrar una primitiva. Cualquier primitiva, dije la función primitiva, pero bueno, en realidad es toda la familia de funciones primitivas, claramente es esto. Una constante arbitraria por A0 por T, y estos, el coseno y el seno, se pueden calcular su primitiva. Creo que me equivoqué con los signos. No, está bien. O sea, la función menos coseno, ¿sí? Cuando la derive va a tener como resultado la función seno. Cuando derive va a salir un k omega, con lo cual puse un k omega acá dividiendo. Entonces, menos b sobre k omega por coseno de k omega t va a ser la primitiva de esta segunda parte. Y a sub k sobre k omega por seno de k omega t va a ser la primitiva de esta primera parte. Y después tengo A0 por t. Bueno, esto de acá no es una función periódica, ¿sí? La constante lo es, trivialmente, digamos, porque si es constante se repite, sí, se repite no importa qué periodo. Esto es periódica de periodo t, todas estas cosas, pero acá tengo una función que no es periódica. Bueno, salvo que A0 sea 0. Entonces tenemos esta condición. Una primitiva, o en realidad todas las primitivas, de x de t, va a ser una función periódica si, solo si, A0 es 0. ¿Está bien? Entonces acá tenemos una condición necesaria y suficiente para que un polinomio trigonométrico admita como primitiva otra función que también es un polinomio trigonométrico.
¿Está bien? Eso no nos pasaba con polinomios. La primitiva de cualquier polinomio es un polinomio. Pero para funciones trigonométricas, como queremos que sean periódicas, lo que necesitamos es que la constante sea 0. Bueno, eso va a tener un correlato en términos de integrales. ¿Está bien? Bueno. ¿Con qué vamos a pelearnos después del intervalo? Con la idea de cómo calcular estos coeficientes para que sean la mejor aproximación de una cierta función. ¿Sí? Yo tengo una función periódica, pero que es una, qué sé yo, la que sale de la resolución del problema de Lotka-Volterra, o de Fiske-Nagum, o de cualquier otra señal que yo esté mirando que es una señal periódica. Bueno, ¿cómo calculo un polinomio trigonométrico que sea una buena aproximación de esa función? Una especie de interpolación, pero para funciones periódicas y aproximado con funciones que son polinomios trigonométricos. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos hacer eso de la mejor forma posible. De la mejor forma posible va a querer decir en términos de mínimos cuadrados. La pregunta es cómo vamos a ver, tratándose de funciones, de mínimos cuadrados en ese caso. ¿Está bien? Bueno, pero paro de compartir, paro de grabar y hacemos